Bebés y superhéroes aparecieron en esta marcha estudiantil para brindar su apoyo. Los estudiantes se inspiraron y la ciudadanía les dio su respaldo. Una nota singular es también la que dio un efectivo policial que tenía que realizar la custodia. Sin embargo, luego reveló que se plegaba a esta movilización. Que cambie el sistema educativo para mejor, digamos, en vez de nivelar hacia abajo que nivele hacia arriba. Todos los reclamos es justo, toda vez que se mire los intereses para el futuro, bienvenido sea. A mí me apena que los jóvenes de hoy día apenas salgan como un analfabeto leyendo y escribiendo mediocremente. Como todos los niños, merece esa oportunidad de ser educado, bien educado. El clamor era el mismo. Los protagonistas fueron definitivamente los miles de estudiantes que salieron a las calles. Lo pintoresco de esta movilización se pudo observar en la gente adulta, en los bebés y hasta en los superhéroes. Cada personaje acudió por propia voluntad. Apoyar a los estudiantes era la consigna. Inspirada en toda esta iniciativa de los jóvenes, uno como mamá siempre se preocupa. Ella es Natalia González, mamá de Leo. Él, a su corta edad, marchó hoy por el microcentro, un poco más cómodo que su madre, pero en fin, quiso asegurarse de que la educación cambie para bien. Su madre asegura que se lo hará recordar. ¿Qué deseas para él en el futuro? Quiero una mejor educación. ¿Cuántos años tiene él y cómo se llama? 10 meses, Leo Gauto. Leo Gauto. Sí. Leo, así de chiquitito, ¿le vas a mostrar alguna vez imágenes? Así mismo. Contame, ¿qué es lo que pensás hacer en el futuro con él después de esta marcha? Yo creo que en el futuro le mostraría las imágenes de lo que fue esta movilización y cómo es importante estar preocupados por una mejor educación siempre. Los efectivos policiales cumplieron la orden de la comandancia. No portaron armas ni cachiporras, pero aseguraron su presencia en las calles. Eso sí, antes que su profesión, para algunos el instinto paternal fue más fuerte y se unieron al clamor. La educación es el arma más importante que pueda existir dentro de la sociedad organizada. ¿Cuántos hijos tiene usted? 2. ¿De qué año y a dónde están yendo ahora mismo? ¿A qué grado? Son criaturas todavía, ya están empezando recién la parte de iniciativa y para el día de mañana esto es importante. Por una mejor educación marcharon miles de estudiantes. En el caso de Mariela Escobar, ni la barrera física le impidió hacer escuchar su voz de protesta. Hoy en día, ¿qué es lo que están pasando ustedes en las instituciones educativas? No, o sea, con la nueva escala, por ejemplo, el 80% ayuda a que se mediocrice todo en vez de que mejore. ¿Cómo qué, por ejemplo? Explícame un poquito. Es más difícil alcanzar las notas más altas, entonces la gente, los profesores tienen que recurrir a, no sé, a bajar su nivel para que más alumnos puedan pasar. Los pobladores y trabajadores de la zona en la que se desarrolló la movilización quedaron sorprendidos. Algunos manifestaron orgullo, otros agregaron pedidos a ser atendidos por las autoridades y otros recordaron alguna experiencia negativa, según sostienen, a raíz de la educación de baja calidad que recibieron. Sí, está buenísimo, hay que apoyarle a estos jóvenes contra el gobierno corrupto, mientras los corruptos ganan, se roban la educación de los niños, lleno de toda la institución pública. Horacio Cartes es un corrupto. Parecía que estábamos muy bien instruidos, pero cuando llegamos a la facultad nos encontramos que estábamos muy retrasados. Ni los superhéroes se perdieron de esta movilización. Algunos, como el Super Ram, formaron parte de la histórica protesta estudiantil. Yo soy Super Ram, el superhéroe de las metas, y como esta es una gran meta para el país, estamos presentes acá. ¿Por qué decidiste venir así? Porque siempre apoyo a todos los paraguayos, a todos los luchadores. Super Ram siempre está motivando a la gente a enfrentar los desafíos, y este es un gran desafío para el país, entonces Super Ram tiene que estar aquí. Algo que quedó claro este viernes es que los estudiantes tienen el apoyo de la ciudadanía. Tras la marcha, el tráfico sufrió las consecuencias, pero los conductores estaban a favor del reclamo. El tráfico está re pesado, eso sí. ¿Pero qué opina la movilización? Está bien que se manifiesten si están pidiendo algo. ¿Una mejor educación? Claro. ¿Usted cree que es justo? Sí, es justo. 15.000 estudiantes se movilizaron, ¿qué opina, señor? Y está bien, en serio, tendría que ser más. Que está bien, es una buena iniciativa de parte de los jóvenes para mejorar la educación. Por su parte, el propio presidente de la República, tras la culminación de las actividades, se refirió a la marcha en su cuenta de Twitter. En esta red social expresó lo siguiente: nos sumamos al despertar juvenil, nos esforzamos por un Paraguay con calidad en educación.